Capítulo 2 del libro octavo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 2. Fauchelevent en presencia de la dificultad. El aire agitado y grave en las ocasiones críticas es muy propio de ciertos caracteres y de ciertas profesiones, y especialmente de curas y frailes. En el momento en que entró Fauchelevent estaba impresa esta doble señal de la meditación en la fisonomía de la priora, que era la encantadora e ilustrada señorita de Blemeur, madre inocente, que estaba casi siempre alegre. El jardinero hizo un saludo tímido y se paró en el umbral de la celda. La priora, que estaba pasando las cuentas de un rosario, levantó la vista y le dijo: «Ah, sois vos, tío Fauchelevent». Tal era la abreviación adoptada en el convento. Fauchelevent repitió su saludo. «Tío Fauvent, os he llamado. Aquí estoy, reverenda madre. Tengo que hablaros». «Y yo por mi parte», dijo Fauchelevent con una audacia que le asustaba interiormente, «tengo también que decir alguna cosa a la muy reverenda madre». La priora le miró. «Ah, ¿tenéis que comunicarme algo?» «Una súplica». «Pues bien, hablad». El bueno de Fauchelevent, ex-curial, pertenecía a la categoría de aldeanos que tienen mucho aplomo. Cierta hábil ignorancia es una fuerza. No se desconfía de ella y engaña. En los 2 años y algo más que Fauchelevent llevaba en el convento, habíase granjeado el afecto de la comunidad. Siempre solitario y siempre dedicado a su jardín, no tenía en realidad que hacer más que ser curioso. A la distancia que estaba de todas aquellas mujeres que iban y venían cubiertas con el velo, no veía delante de sí más que una agitación de sombras. A fuerza de atención y de penetración, había llegado a suponer la carne en todas aquellas fantasmas, y así aquellos cadáveres vivían para él. Era como un sordo cuya vista se alarga, o como un ciego cuyo oído se aguza. Se había dedicado a comprender la significación de algunos toques, y lo había conseguido. De modo que aquel claustro enigmático y taciturno no tenía nada oculto para él. Aquella esfinge le decía al oído todos sus secretos. Fauchelevent, sabiéndolo todo, lo ocultaba todo. Este era su sistema. Todo el convento le creía estúpido. Gran mérito en religión. Las madres vocales hacían caso de él. Era un mudo curioso. Inspiraba confianza. Además, hacía todo con mucha regularidad, y no salía nunca más que para las necesidades demostradas del jardín y de la huerta. Esta discreción de salidas se le tenía muy en cuenta. No por esto había dejado de hacer charlar a 2 hombres, en el convento al portero, por cuyo medio sabía las particularidades del locutorio, y en el cementerio al enterrador, por cuyo medio sabía las particularidades de la sepultura, de modo que tenía, respecto de las religiosas, una doble luz, una sobre la vida y otra sobre la muerte, pero no abusaba de nada. La congregación le quería. Viejo, cojo, casi ciego, probablemente un poco sordo, qué cualidades, difícilmente se le hubiera podido reemplazar. El pobre, con la seguridad del que se ve apreciado, empezó frente a frente de la reverenda priora una arenga de campesino bastante difusa y muy profunda. Habló largamente de su edad, de sus enfermedades, del peso de los años contando los dobles, de las exigencias crecientes del trabajo, de la extensión del jardín, de las noches que pasaba, como la última, por ejemplo, en que había tenido que cubrir con estera los melones para evitar el efecto de la luna, y concluyó por decir que tenía un hermano. La priora hizo un movimiento. Un hermano no joven. Segundo movimiento de la priora, pero movimiento de tranquilidad. Que si se le permitía podría ir a vivir con él y a ayudarle. Que era un excelente jardinero. Que la comunidad podría aprovecharse de sus buenos servicios, más útiles que los suyos. Que de otra manera, si no se admitía a su hermano, él, que era el mayor y se sentía cascado e inútil para el trabajo, se vería obligado a irse. Y que su hermano
tenía una niña que llevaría consigo, y se educaría en Dios en la casa, y podría, quién sabe, ser monja un día. Cuando hubo acabado, la priora interrumpió el paso de las cuentas del rosario por entre los dedos y le dijo: ¿Podríais haceros de aquí a la noche con una barra fuerte de hierro? ¿Para qué? Para que sirva de palanca. Sí, reverenda madre, respondió Fauchelevent. La priora, sin contestar una palabra, se levantó y entró en el cuarto contiguo, que era la sala del capítulo en que estaban reunidas probablemente las madres vocales. Fauchelevent quedó solo. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro octavo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 3. La madre inocente. Pasó próximamente un cuarto de hora. La priora volvió y se sentó en la silla. Los dos interlocutores parecían meditabundos. Vamos a trazar lo mejor posible el diálogo que se trabó. Tío Fauvent. Reverenda madre. ¿Conocéis bien la capilla? Tengo en ella una especie de nicho para oír misa y asistir a los oficios. ¿Habéis entrado en el coro alguna vez? 2 o 3 veces. Se trata de levantar una piedra. ¿Pesada? La losa del suelo que está junto al altar. ¿La que cierra la bóveda? Sí. Es una obra para la cual serían necesarios 2 hombres. La madre Ascensión, que es fuerte como un hombre, os ayudará. Una mujer nunca es un hombre. No tenemos más que una mujer para ayudaros. Cada uno hace lo que puede, porque Mobillon trae 417 epístolas de San Bernardo, y Merlonius Horstius no trae más que 367. Yo no desprecio a Merlonius Horstius. Ni yo tampoco. El mérito consiste en trabajar según las fuerzas. El claustro no es un taller. Y una mujer no es un hombre. Mi hermano sí que es fuerte. Además tendréis una palanca. Sí, esta es la única llave que hace a tales puertas. La piedra tiene un anillo. ¿Pasaré por él la palanca? La piedra está colocada de modo que puede girar. Está bien, reverenda madre, abriré la bóveda. Las 4 madres cantoras os ayudarán. Y cuando esté abierta la cueva, será preciso volverla a cerrar. ¿Nada más? Sí. Dadme vuestras órdenes, reverenda madre. Fauchelevent, tenemos confianza en vos. Estoy aquí para obedecer. Y para callar. Sí, reverenda madre. Cuando esté abierta la bóveda, la volveré a cerrar. Pero antes... ¿Qué, reverenda madre? Es preciso bajar algo. Hubo un momento de silencio. La priora, después de hacer un movimiento con el labio inferior que parecía indicar duda, le rompió. Tío Fauvent. ¿Reverenda madre? ¿Sabéis que esta mañana ha muerto una madre? No. ¿No habéis oído la campana? En el jardín no se oye nada. ¿De veras? Apenas distingo yo mi toque. Ha muerto al romper el día. Además, esta mañana el viento me era contrario. Ha sido la madre Crucifixión, una bendita. La priora se calló, movió por algunos momentos los labios como si hiciera oración mental y continuó. Hace 3 años que solo por haber visto rezar a la madre Crucifixión, una jansenista, la señora Beltune, se hizo ortodoxa. Ah, sí. Ahora oigo el clamor, reverenda madre. Las madres la han llevado al depósito de los muertos que da a la iglesia. Ya lo sé. Ningún hombre más que vos puede y debe entrar en el depósito. Vigilad bien. Sería bueno ver entrar a un hombre en el depósito de los muertos. Con más frecuencia... ¿Eh? ¿Con más frecuencia? ¿Qué decís? Digo que con más frecuencia. ¿Con más frecuencia
¿Qué? Reverenda madre, no digo con más frecuencia que, sino con más frecuencia. No os comprendo. ¿Por qué decís con más frecuencia? Para decir lo que vos, reverenda madre. Pero yo no he dicho con más frecuencia. No lo habéis dicho, pero lo he dicho yo para decir lo que vos. En este momento dieron las 9. A las 9 de la mañana, y a toda hora, alabado y adorado sea el santísimo sacramento del altar, dijo la priora. Amén, contestó Fauchelevent. La hora dio muy oportunamente, y cortó él con más frecuencia. Es muy probable que sin esta interrupción la priora y Fauchelevent no hubiesen desenredado nunca esta madeja. Fauchelevent se enjugó la frente. La priora murmuró de nuevo como rezando, y después dijo alzando la voz: La Madre Crucifixión en vida hacía muchas conversiones. Después de la muerte hará milagros. Los hará, contestó Fauchelevent, haciéndose firme en el terreno y esforzándose para no volver a tropezar. Tío Fauvent, la comunidad ha sido bendecida en la Madre Crucifixión. Sin duda, no es dado a todo el mundo morir como el cardenal de Berulle, celebrando la Santa Misa, y exhalar el alma hacia Dios pronunciando estas palabras: Han igitur oblationem. Pero sin esperar tanta felicidad, la Madre Crucifixión ha tenido una buena suerte. Ha conservado el conocimiento hasta el último instante. Nos hablaba a nosotras, y después hablaba a los ángeles. Nos ha dado sus últimas órdenes. Si tuvierais más fe y hubierais podido estar en su celda, os habría curado la pierna solo con tocarla. No hacía más que sonreír. Conocía que iba a resucitar en Dios. Su muerte ha sido una gloria. Fauchelevent creyó que concluía una oración y dijo: Amén. Tío Fauvent, es preciso cumplir la voluntad de los muertos. La priora pasó algunas cuentas de su rosario. Fauchelevent calló. Ella prosiguió: He consultado acerca de este punto a muchos eclesiásticos que trabajan en la viña del Señor, que se ocupan en el ejercicio de la vida clerical y que recogen admirables frutos. Reverenda madre, desde aquí se oyen los clamores mucho mejor que desde el jardín. Por otra parte, esta es más que una muerta, es una santa. Como vos, reverenda madre. Dormía en el ataúd desde hace 20 años, por breve expreso de nuestro Santo Padre Pío VII. El que coronó a Bonaparte. Para un hombre hábil como Fauchelevent, este recuerdo era muy desgraciado. Afortunadamente, la priora, entregada a sus pensamientos, no le oyó. Tío Fauvent, le dijo. Reverenda madre, San Diodoro, arzobispo de Capadocia, quiso que en su sepultura solo se escribiera esta palabra, Acarus, que significa gusano de tierra, y así se hizo, ¿no es verdad? Sí, reverenda madre. El bienaventurado Mesocán, obispo de Aquila, quiso ser inhumado bajo la horca, y así se hizo. ¿Verdad es? San Terencio, obispo de Porto, en la embocadura del Tíber, pidió que se grabase en su sepulcro el signo que se ponía en la sepultura de los parricidas, con el deseo de que los transeúntes escupiesen sobre su tumba. Y así se hizo. Es necesario obedecer a los muertos. Amén. El cuerpo de Bernardo Guidonis, francés, natural de Roche-Abeille, fue, según había dejado dispuesto, y a pesar de la oposición del rey de Castilla, trasladado a la iglesia de los dominicos de Limoges, aunque Bernardo Guidonis había sido obispo de Tuy en España. ¿Puede decirse lo contrario? No, reverenda madre. El hecho está atestiguado por Plantavit de la Fosse. Volvieron a pasar algunas cuentas del rosario silenciosamente. La priora continuó. Tío Fauvent, la Madre Crucifixión será sepultada en el ataúd en que ha dormido 20 años. ¿Es justo? Es una continuación del sueño.
¿La encerraré en ese ataúd y la clavaré? Sí. ¿Y dejaremos a un lado la caja de las pompas fúnebres? Precisamente. Estoy a las órdenes de la reverendísima comunidad. Las 4 madres cantoras os ayudarán. ¿A clavar la caja? No las necesito. No, a bajarla. ¿A dónde? A la cripta. ¿Qué cripta? Debajo del altar. Fauchelevent dio un brinco. ¿A la cripta debajo del altar? Debajo del altar. Pero... llevaréis una barra de hierro. Sí, pero... levantaréis la piedra metiendo la barra en el anillo. Pero... debemos obedecer a los muertos. El deseo supremo de la Madre Crucifixión ha sido ser enterrada en la cripta, debajo del altar de la capilla, no ir a tierra profana, morar muerta en el mismo sitio en que ha rezado en vida. Así nos lo ha pedido, es decir, nos lo ha mandado. Pero eso está prohibido. Prohibido por los hombres, mandado por Dios. ¿Y si se llega a saber? Tenemos confianza en vos. Oh, yo soy como una piedra de esa pared. Se ha reunido el capítulo. Las madres vocales, a quienes acabo de consultar y que están aún deliberando, han decidido que, conforme a sus deseos, la Madre Crucifixión sea enterrada en su ataúd y debajo del altar. Figuraos, tío Fauvent, si se llegasen a hacer milagros aquí. ¡Qué gloria en Dios para la comunidad! Los milagros salen de los sepulcros. Pero, reverenda madre, si el inspector de la Comisión de Salubridad... San Benedicto II, en materia de sepulturas, se opuso a Constantino Pogonato. Sin embargo, el comisario de policía... Chenodmer, uno de los 7 reyes alemanes que entraron en las Galias bajo el imperio de Constancio, reconoce expresamente el derecho de los religiosos a ser enterrados en religión, es decir, debajo del altar. Pero el inspector de la prefectura... El mundo no es nada ante la cruz. Martín, 11º general de los cartujos, dio esta divisa a su orden. Stat crux dum volvitur orbis. Amén, dijo Fauchelevent, que seguía imperturbablemente su costumbre de esquivar la cuestión siempre que oía hablar en latín. El que ha estado sin hablar mucho tiempo necesita un auditorio cualquiera. Cuando el retórico Gymnastoras salió de la cárcel, llevando en el cuerpo millares de dilemas y silogismos trasnochados, se paró ante el primer árbol que encontró, le arengó e hizo grandes esfuerzos para convencerle. La priora, sujeta siempre al tributo del silencio, tenía demasiado lleno el cuerpo, y se levantó y exclamó con una locuacidad propia de una compuerta que se levanta: a mi derecha tengo a Benito y a mi izquierda a Bernardo. ¿Quién es Bernardo? El primer abad de Claraval. Fontaine de Borgoña es un país bendito por haberle visto nacer. Su padre se llama Tecelino y su madre Alette. Principió en el Cister para llegar a Claraval. Fue ordenado abad por el obispo de Chalon del Saona, Guillermo de Champeaux. Tuvo 700 novicios y fundó 160 monasterios. Hundió a Abelardo en el concilio de Sens en 1140, lo mismo que a Pedro de Bruy y Enrique su discípulo, y a otra secta de extraviados que se llamaban los apostólicos. Confundió a Arnaldo de Brescia, hizo sucumbir al monje Raúl, matador de judíos, dominó en 1148 el concilio de Reims, hizo condenar a Gilberto de la Porée, obispo de Poitiers, y a Eón de la Estrella, arregló las diferencias de los príncipes, iluminó al rey Luis el Joven, aconsejó al papa Eugenio III, arregló el temple, predicó la cruzada, hizo 250 milagros en vida y 39 en un solo día. ¿Quién es Benito? El patriarca de Montecassino, el segundo fundador de la santidad claustral, el Basilio de Occidente. De su orden han salido 40 papas, 200 cardenales, 50 patriarcas, 1600 arzobispos, 4600 obispos, 4 emperadores,
12 emperatrices, 46 reyes, 41 reinas, 3600 santos canonizados, y subsiste aún después de 1400 años. De un lado San Bernardo, de otro el agente de la salubridad, de un lado San Benito, de otro el inspector de las calles, el Estado, la policía urbana, las pompas fúnebres, los reglamentos, la administración. ¿Qué tenemos que ver con eso? Cualquiera se indignaría al ver cómo se nos trata. Ni aún tenemos el derecho de dar nuestras cenizas a Jesucristo. Vuestra salubridad es una invención revolucionaria. Dios subordinado al comisario de policía. Así es el siglo. Silencio, Fauvent. Fauchelevent, bajo este torrente, no estaba muy a gusto. La priora continuó. El derecho del monasterio a la sepultura no es dudoso para nadie. No pueden negarle más que los fanáticos y los extraviados. Vivimos en unos tiempos de horrible confusión. Se ignora lo que se debe saber, y se sabe lo que se debería ignorar. Dominan la ignorancia y la impiedad. Hay en esta época personas que no distinguen entre el grandísimo San Bernardo y el Bernardo llamado de los pobres católicos. Infeliz eclesiástico que vivía en el siglo XIII. Otros blasfeman hasta el punto de comparar el cadalso de Luis XVI con la cruz de Jesucristo. Luis XVI no era más que un rey. Tengamos cuidado con Dios. No haya nada justo ni injusto. Se sabe el nombre de Voltaire, y no se sabe el de César de Bus. Y sin embargo, César de Bus es un bienaventurado, y Voltaire es un desgraciado. El último arzobispo, el cardenal de Périgord, ni aún sabía que Carlos de Condré sucedió a Berulle, y Francisco de Bourgoin a Condré, y Juan Francisco Senol a Bourgoin, y el padre Santa Marta a Juan Francisco Senol. Se sabe el nombre del padre Cotton, no porque fue uno de los 3 que contribuyeron a la fundación del oratorio, sino porque fue motivo de juramentos para el rey hugonote Enrique IV. La causa de que San Francisco de Sales pareciese amable a la gente del siglo es que sabía hacer juegos de manos. Además, se ataca a la religión. ¿Y por qué? Porque ha habido malos sacerdotes. Porque Sagitario, obispo de Gap, era hermano de Salón, obispo de Embrun, y ambos siguieron a Momol. ¿Y qué importa esto? ¿Acaso impide que Martín de Tours fuese un santo y diese la mitad de la capa a un pobre? Se persigue a los santos, se cierran los ojos a la verdad, se hace de las tinieblas una costumbre. Los animales más feroces son los que no viven. Nadie piensa en el infierno para nada bueno. Oh pícaro pueblo. Por el rey significa hoy por la revolución. No se sabe lo que se debe a los vivos ni a los muertos. Está prohibido morir santamente. El sepulcro es un asunto civil. Esto causa horror. San León X escribió 2 cartas, la una a Pedro Notario y la otra al rey de los visigodos, para combatir y rechazar en las cuestiones que tocan a los muertos, la autoridad del exarca y la supremacía del emperador. Gautier, obispo de Chalon, se opuso en esta cuestión a Othon, duque de Borgoña. La antigua magistratura estaba conforme con esto. En otro tiempo teníamos voz en el capítulo, aun en las cosas del siglo. El abad del Cister, general de la orden, era consejero nato del Parlamento de Borgoña. Hacíamos de nuestros muertos lo que queríamos. ¿Pues qué? ¿El cuerpo del mismo San Benito no está en Francia en la abadía de Henry, llamada de San Benito del Loira, aunque murió en Italia en Montecassino el sábado 21 de marzo del año 543? Todo esto es incontestable. Aborrezco a los herejes, pero odiaría más aún al que me sostuviese lo contrario. Basta leer a Arnoldo Bion, a Gabriel Bucelin, a Tritemio, a Mogolico y a Lucas de Cherry. La priora tomó aliento y volviéndose a Fauchelevent le dijo: «Tío Fauvent, ¿está dicho?» «Está dicho, reverenda madre». «¿Puedo contar con vos?» «Obedeceré». «Está bien. Estoy consagrado enteramente al convento». «Pues estamos arreglados. Cerraréis el ataúd,
Las hermanas le llevarán a la capilla, rezarán el oficio de difuntos y después volverán al claustro. A las 11:30 vendréis con vuestra barra de hierro y todo se hará en el mayor secreto. En la capilla no habrá nadie más que las 4 madres cantoras, la madre Ascensión y vos. Y la monja que esté en el poste. No se volverá, pero irá. No escuchará. Además, lo que sabe el claustro lo ignora el mundo. Hubo una pausa. La priora continuó. Os quitaréis la campanilla. Es inútil que la monja que esté en el poste conozca que estáis allí. ¿Reverenda madre? ¿Qué, tío Fauvin? ¿Ha hecho ya su visita al médico de los muertos? La hará hoy a las 4. Se ha dado el toque que manda llamarle. Pero no oís ningún toque. Solo hago caso del mío. Bien hecho, tío Fauvin. Reverenda madre, se necesita una palanca a lo menos de 6 pies. ¿De dónde la sacaréis? Donde hay rejas no faltan barras de hierro. Tengo un montón de hierro en un rincón del jardín. 3/4 de hora antes de medianoche. No lo olvidéis. Reverenda madre. ¿Qué? Si alguna vez tuvieseis que hacer cosas como esta, mi hermano es muy fuerte, es un atleta. Lo haréis lo más pronto posible. Yo no puedo ir muy deprisa, estoy delicado. Por eso me vendría bien un auxiliar. ¿Cojeo? El ser cojo no es una desgracia, es quizá una bendición. El emperador Enrique II, que combatió al antipapa Gregorio y restableció a Benedicto VIII, tiene 2 sobrenombres, el santo y el cojo. Es muy bueno eso de tener 2 sobretodos, murmuró Fauchelevent, que en realidad tenía el oído un poco duro. Tío Fauvin, estoy pensando en que debemos tomarnos una hora entera, y no será demasiado. Estaréis al lado del altar mayor con la barra de hierro a las 11. El oficio empezará a medianoche, y es preciso que todo esté hecho 1/4 de hora antes. Todo lo haré por probar mi celo por la comunidad. Está dicho. Clavaré el ataúd, y a las 11 en punto estaré en la capilla. Estarán ya allí las madres cantoras y la madre Ascensión. 2 hombres valdrían mucho más. Pero, en fin, no importa. Llevaré mi palanca. Abriremos la bóveda, bajaremos el ataúd y volveremos a cerrar la bóveda. Y después se acabó. No queda rastro alguno. El gobierno ni lo sospechará. Reverenda madre, ¿todo está arreglado así? No. Pues, ¿qué falta? Falta la caja vacía. Esto produjo una pausa. Fauchelevent meditaba. La priora meditaba. Tío Fauvin, ¿qué haremos del ataúd? Le enterraremos. ¿Vacío? Nuevo silencio. Fauchelevent hizo con la mano izquierda ese movimiento que parece dar por terminada una cuestión enfadosa. Reverenda madre, yo soy el que ha de clavar la caja en el depósito de la iglesia. Nadie puede entrar allí más que yo, y cubriré el ataúd con el paño mortuorio. Sí, pero los mozos al llevarlo al carro y al bajarlo a la fosa conocerán enseguida que no tiene nada dentro. Ah, día, exclamó Fauchelevent. La priora principió a santiguarse y miró fijamente al jardinero. El blo se le quedó en la garganta. Se apresuró a improvisar una salida para hacer olvidar el juramento. Reverenda madre, echaré tierra en la caja y hará el mismo efecto que si llevara dentro un cuerpo. Tenéis razón. La tierra y el hombre son una misma cosa. De modo que arreglaréis el ataúd vacío. Lo haré. La fisonomía de la priora, hasta entonces turbada y sombría, se serenó. Hizo al jardinero la señal del superior que despide al inferior, y éste se dirigió hacia la puerta. Cuando iba a salir, la priora elevó suavemente la voz. Tío Fauvin, estoy contenta de vos. Mañana, después del entierro, traedme a vuestro hermano y decidle que le acompañe la niña. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del libro 8 del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 4.
de cómo parece que Juan Valjean había leído a Agustín Castillejo. Los pasos de un cojo son como las miradas de un tuerto. No llegan pronto al punto a que se dirigen. Además, Fauchelevent estaba perplejo. Empleó cerca de un cuarto de hora en llegar a la barraca del jardín. Cosette había despertado. Juan Valjean la había sentado cerca de la lumbre. Y cuando entró Fauchelevent, le estaba enseñando la cesta del jardinero, que pendía de la pared, y diciéndole: «Escúchame bien, niña. Tenemos que salir de esta casa, pero volveremos a ella y estaremos muy bien. Mi amigo que vive aquí te llevará a cuestas ahí dentro. Tú me esperarás en casa de una señora, a donde iré a buscarte. Si no quieres que te atrape la Thénardier, obedece y no repliques nada». Cosette hizo un movimiento de cabeza gravemente. Al ruido que hizo Fauchelevent abriendo la puerta, se volvió Juan Valjean. «¿Y qué?» «Todo está arreglado, y nada está arreglado», contestó Fauchelevent. «Tengo ya permiso para entraros. Pero antes es preciso que salgáis. Aquí está el atasco de la carreta. En cuanto a la niña, es fácil». «¿La llevaréis?» «Se callará». Yo respondo: «Pero, ¿y vos, señor Magdalena?» Y después de un silencio lleno de ansiedad, exclamó: «Pero, salid por donde habéis entrado». Juan Valjean, como la primera vez, se limitó a contestar: «Imposible». Fauchelevent, hablando más bien consigo mismo que con Juan Valjean, murmuró: «Hay otra cosa que me atormenta. He dicho que llenaré la caja de tierra, y ahora pienso que, llevando tierra en vez de un cuerpo, no se confundirá, sino que se moverá, se correrá. Los hombres lo conocerán, y ya comprendéis, señor Magdalena, que los agentes del gobierno lo sabrán». Juan Valjean le miró atentamente, creyendo que deliraba. Fauchelevent continuó: «¿Cómo diantre vais a salir? Y es preciso que todo quede hecho mañana, porque mañana os he de presentar. La priora os espera». Entonces explicó a Juan Valjean que esto era una recompensa por un servicio que él, Fauchelevent, hacía a la comunidad, que en sus atribuciones entraba algo del sepulturero, que clavaba el ataúd y ayudaba al enterrador del cementerio, que la religiosa que había muerto por la mañana había pedido ser enterrada en el ataúd que le servía de cama, y sepultada en la bóveda debajo del altar de la capilla, que esto se hallaba prohibido por los reglamentos de policía, pero que la religiosa era una de esas muertas a quienes nada se niega, que la priora y las madres vocales creían que debían cumplir los deseos de la difunta, que tanto peor para el gobierno, que él clavaría el ataúd en la celda, levantaría la losa de la capilla y bajaría el cuerpo a la bóveda, que para recompensarle, la priora admitía a su hermano de jardinero y a la niña de educanda, que su hermano era el señor Magdalena y la sobrina Cosette, que la priora le había dicho que llevase a su hermano al día siguiente por la tarde después del falso entierro en el cementerio, pero que no podía traer de fuera al señor Magdalena si el señor Magdalena no estaba antes fuera. Aquí estaba la primera dificultad, pero después había otra: el ataúd vacío. «¿Qué es eso del ataúd vacío?», preguntó Juan Valjean. Fauchelevent respondió: «El ataúd de la administración». «¿Qué ataúd y qué administración?». «Cuando muere una monja, viene el médico del ayuntamiento y dice: ha muerto una monja. El gobierno envía un ataúd, y al día siguiente un carro fúnebre y sepultureros, que cogen el ataúd y le llevan al cementerio. Vendrán los sepultureros y levantarán la caja y no habrá nada dentro. Pues meted cualquier cosa». «¿Un muerto? No le tengo». «No». «¿Pues qué? ¿Un vivo?» «¿Cuál?» «Yo», dijo Juan Valjean. Fauchelevent, que estaba sentado, se levantó como si hubiese estallado un petardo debajo de la silla. «¿Vos? ¿Y por qué no?» Juan Valjean se sonrió con una de esas sonrisas que parecían un relámpago en un cielo de invierno. «¿Sabéis, Fauchelevent, qué habéis dicho?
la Madre Crucifixión ha muerto, y que yo he añadido, y el señor Magdalena está enterrado. Pues eso es. Ah, os reís. No habláis con formalidad. Hablo muy formal. ¿No es necesario salir de aquí? Sin duda. Os he dicho que busquéis también para mí una cesta y una tapa. ¿Y qué? La cesta será de pino y la tapa un paño negro. No, un trapo blanco. Las monjas se entierran vestidas de blanco. Vaya por el paño blanco. Sois un hombre como los demás, señor Magdalena. Fauchelevent, ante esta ocurrencia que era uno de los salvajes y temerarios proyectos del presidio, surgiendo de las cosas pacíficas que le rodeaban y mezclándose con lo que él llamaba la monotonía de la vida del convento, sentía un estupor comparable al de un transeúnte que viera a una gaviota metiendo el pico para pescar en el arroyo de la calle de San Dionisio. Juan Valjean prosiguió: se trata de salir de aquí sin ser visto, pues este es un medio. Pero antes instruidme. ¿Cómo se hace todo? ¿Dónde está ese ataúd? ¿El que está vacío? Sí. Allá en lo que se llama la sala de los muertos. Está sobre dos caballetes y bajo el paño mortuorio. ¿Qué longitud tiene la caja? 6 pies. ¿Y qué es la sala de los muertos? Es una habitación del piso bajo que tiene una ventana con reja al jardín, y está cerrado por dentro con un postigo y 2 puertas, una que da al convento y otra a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia de la calle, a la iglesia de todo el mundo. ¿Tenéis las llaves de esas 2 puertas? No, tengo la llave de la puerta que da al convento. El portero tiene la de la puerta que da a la iglesia. ¿Y cuándo abre esa puerta el portero? Únicamente para dejar entrar a los sepultureros que vienen a buscar el ataúd. Cuando el ataúd sale, se cierra la puerta. ¿Y quién clava el ataúd? Yo. ¿Quién pone el paño encima? Yo. ¿Vos solo? Ningún otro hombre, excepto el médico de la policía, puede entrar en el salón de los muertos. Así está escrito en la pared. ¿Y podríais esta noche, cuando todos duerman en el convento, ocultarme en esa sala? No, pero puedo ocultaros en un cuartito oscuro que da a la sala de los muertos, donde guardo mis útiles de enterrar y cuya llave tengo. ¿A qué hora vendrá mañana el carro a buscar el ataúd? A eso de las 3 de la tarde. El entierro se hace en el cementerio Vaugirard, un poco antes de anochecer. No está cerca. Estaré escondido en el cuartito de las herramientas toda la noche y toda la mañana. Y comer tendré hambre. Yo os llevaré qué. Podéis ir a encerrarme en el ataúd a las 2. Fauchelevent retrocedió chasqueando los dedos. Pero eso es imposible. Va. Coger un martillo y clavar unos clavos en una tabla. Lo que parecía extraordinario a Fauchelevent era muy sencillo, decimos, para Juan Valjean, que había atravesado peores estrechos. El que ha estado en presidio sabe el arte de encogerse, según el diámetro que permite la evasión. El preso está sujeto a la fuga como el enfermo a la crisis que le salva o le pierde. Una evasión es una curación. ¿Y qué es lo que no se hace para curarse? Dejarse encerrar y llevar un cajón como un fardo, vivir en una caja, encontrar aire en donde no le hay, economizar la respiración horas enteras, saber asfixiarse sin morir. Todo esto era uno de los sombríos talentos de Juan Valjean. Por lo demás, un ataúd con un hombre vivo es una estratagema de presidiario, pero también de emperador. Si hemos de creer al monje Agustín Castillejo, este fue el medio de que se valió Carlos V para ver por última vez a la Blomberg, después de su abdicación, para hacerla entrar y salir en el monasterio de Yuste. Fauchelevent, un poco tranquilizado, preguntó: «Pero, ¿cómo vais a respirar?» «Ya respiraré. En aquella caja, solamente de pensar en ello me ahogo. Buscaréis un barreno. Haréis algunos agujeritos alrededor de la boca y clavaréis sin apretar la tapa. Bueno, ¿y si se os ocurre toser o estornudar?»
El que se escapa no tose ni estornuda. Luego añadió: Tío Fauchelevent, es preciso decidirse, o ser descubierto aquí o salir en el carro. Todo el mundo ha observado la afición de los gatos a detenerse al pasar por entre las hojas de una puerta entreabierta. ¿Quién no ha dicho a un gato: pero entra, animal? Hay hombres que cuando tienen un incidente abierto ante sí, tienen también inclinación a permanecer indecisos entre dos resoluciones, temiendo que les aplaste el destino si cierran bruscamente la aventura. Los más prudentes, por más gatos que sean, y porque son gatos precisamente, corren alguna vez más peligro que los audaces. Fauchelevent era de esta naturaleza indecisa. Sin embargo, la serenidad de Juan Valjean le dominó a pesar suyo y murmuró: La verdad es que no hay otro medio. Juan Valjean replicó: Lo único que me inquieta es lo que sucederá en el cementerio. Pues eso es justamente lo que a mí me tiene sin cuidado, dijo Fauchelevent. Si tenéis seguridad de poder salir de la caja, yo la tengo de sacaros de la fosa. El enterrador es un borracho, amigo mío, el tío Mestienne, un viejo de cepa vieja. El enterrador mete a los muertos en la olla, y yo meto al enterrador en mi bolsillo. Voy a deciros lo que sucederá. Llegamos un poco antes de la noche, 3/4 de hora antes de que cierren la verja del cementerio. El carro llega hasta la sepultura, y yo le sigo porque es mi obligación. Llevaré un martillo, un escoplo y tenazas en el bolsillo. Se detiene el carro, los mozos atan una cuerda al ataúd y os bajan a la sepultura. El cura reza las oraciones, hace la señal de la cruz, echa agua bendita y se va. Me quedo yo solo con el tío Mestienne, que es mi amigo, como os he dicho. Y entonces sucede una de dos cosas: o está borracho o no lo está. Si no está borracho, le digo: ven a echar una copa mientras está aún abierto el buen membrillo. Me le llevo y le emborracho. No es difícil emborrachar al tío Mestienne, porque siempre tiene ya principios de borrachera. Le dejo bajo la mesa, le cojo su cédula para volver a entrar en el cementerio y me vuelvo solo. Entonces ya no tenéis que ver más que conmigo. Si está borracho, le digo: anda, yo haré tu trabajo. Se va y os saco del agujero. Juan Valjean le tendió la mano, y Fauchelevent se precipitó hacia ella con tierna efusión. Está convenido, tío Fauchelevent, todo saldrá bien. Con tal que nada se descomponga, pensó Fauchelevent, qué horrible sería. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 del libro octavo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 5. De cómo no basta ser borracho para ser inmortal. Al día siguiente, cuando declinaba el sol, los pocos paseantes del Boulevard del Maine se quitaban el sombrero al paso de un carro fúnebre antiguo, adornado de calaveras, tibias y lágrimas. Este carro conducía un ataúd cubierto de un manto blanco en que brillaba una gran cruz negra, semejante a un esqueleto con los brazos colgando. Un coche enlutado en que iban un cura con sobrepelliz y un monaguillo con sotana roja seguía al carro, a cuyos lados marchaban dos sepultureros en traje gris con adornos negros. Detrás iba un viejo con traje de pueblo y cojeando. El entierro se dirigía al cementerio de Vaugirard. Del bolsillo del hombre se veían salir el mango de un martillo, un escoplo y las puntas de unas tenazas. El cementerio de Vaugirard era una excepción entre los demás de París. Tenía, por decirlo así, sus costumbres particulares, lo mismo que tenía su puerta cochera y puerta pequeña, llamadas en el barrio por los viejos, siempre apegados a las palabras viejas, la puerta noble y la puerta plebeya. Las Bernardas benedictinas del pequeño Picpus habían conseguido, según hemos dicho ya, el privilegio de ser enterradas en un sitio aparte, en terreno que había pertenecido a su comunidad, y por la tarde. Los enterradores tenían una disciplina también particular por hacer su servicio en el cementerio por la tarde en el verano y de noche en el invierno.
Los cementerios de París se cerraban en aquella época al ponerse el sol, y siendo esta una medida de orden municipal, estaba sometido a ella el cementerio Vaugirard, lo mismo que otro cualquiera. La puerta noble y la puerta plebeya eran dos verjas contiguas situadas a los lados de un pabellón construido por el arquitecto Perronet, donde vivía el guarda del cementerio. Estas verjas giraban inexorablemente sobre sus goznes en el momento en que el sol desaparecía por detrás de la cúpula de los inválidos. Si se había quedado dentro algún sepulturero, no tenía más que un medio para salir, que era presentar su cédula de enterrador expedida por la administración de pompas fúnebres. En un postigo de la casa del guarda había una especie de buzón como los de las estafetas. El sepulturero echaba en él su cédula. El guarda la oía caer, tiraba de una cuerda y abría la puerta plebeya. Si el sepulturero no tenía cédula, decía su nombre y el guardia, que solía haberse acostado o dormido, se levantaba, examinaba al sepulturero y le abría la puerta con la llave. El sepulturero salía, pero pagaba 15 francos de multa. Este cementerio, que con sus privilegios rompía la simetría administrativa, fue suprimido poco después de 1830. El cementerio del Monte Parnaso, llamado también del Oriente, le sucedió y heredó la famosa taberna medianera con él, que tenía una muestra con un membrillo pintado y formaba ángulo por un lado con las mesas de los bebedores y por otro con los nichos, ostentando esta inscripción: al buen membrillo. El cementerio Vaugirard era lo que podía llamarse un cementerio gastado. Había caído en desuso. Le invadía la hierba y le abandonaban las flores. Las personas de la clase media se cuidaban muy poco de que las enterrasen en Vaugirard. Olía a pobre. El cementerio del Padre Lachaise ya era otra cosa. Ser enterrado en el cementerio del Padre Lachaise era como tener muebles de caoba. En esto se conocía la elegancia. El cementerio Vaugirard era un recinto venerable, plantado como los antiguos jardines franceses, con calles rectas, bojes, tuyas, acebos, sepulcros a la sombra de algunos tejos y la hierba muy alta. La noche era imponente en aquel sitio, que tenía muchos aspectos lúgubres. Aún no se había puesto el sol cuando el carro fúnebre del manto blanco y la cruz negra entró en la alameda del cementerio Vaugirard. El cojo que le seguía era Fauchelevent. El entierro de la Madre Crucifixión en la cripta debajo del altar, la salida de Cosette y la entrada de Juan Valjean en la sala de los muertos se habían ejecutado sin obstáculo y nada había salido mal. Digamos, como de paso, que el entierro de la Madre Crucifixión debajo del altar es para nosotros una cosa muy venial. Es una de esas faltas que se asemejan mucho a un deber. Las religiosas le habían cumplido, no solamente sin temor, sino con aplauso de su conciencia. En el claustro, lo que se llama el gobierno no es más que una intrusión de la autoridad, intrusión siempre discutible. Lo primero es la regla. En cuanto al código ya se verá. Hombres, haced cuantas leyes queráis, pero guardadlas para vosotros. El tributo que se paga al César no es más que el resto de lo que se paga a Dios. Un príncipe no es nada ante un principio. Fauchelevent iba cojeando muy contento detrás del carro. Sus dos complots, uno con las religiosas y otro con el señor Magdalena, uno en pro del convento y otro en contra del convento, habían sido igualmente felices. La serenidad de Juan Valjean era una tranquilidad poderosa que se comunicaba a los demás. Fauchelevent no dudaba del triunfo, porque lo que quedaba por hacer no era ya nada. En 2 años había emborrachado 10 veces al sepulturero, al bueno del tío Mestienne, que era un pobre hombre. Hacía de él lo que quería. Le adornaba la cabeza a su gusto, y la cabeza de Mestienne se ajustaba al gorro de Fauchelevent. Su confianza era, pues, completa.
Cuando el convoy fúnebre entró en el camino que conducía directamente al cementerio, Fauchelevent, lleno de satisfacción, miró al carro y dijo a media voz, frotando sus gruesas manos: «Vaya una farsa». Paróse el carro. Había llegado a la verja. Como era preciso enseñar la licencia para el entierro, el encargado de la pompa fúnebre se adelantó y habló un momento con el portero. Durante este coloquio se produjo una detención de 2 o 3 minutos. Apareció un desconocido y fue a colocarse detrás del carro al lado de Fauchelevent. Parecía un trabajador. Llevaba una blusa con grandes bolsillos y un azadón bajo el brazo. Fauchelevent fijó en él la vista. «¿Quién sois?», le preguntó. El hombre respondió: «El enterrador». Fauchelevent hizo el mismo gesto que si le hubiera caído una bala de cañón en el pecho. «¿El enterrador?». «Sí». «¿Vos?». «Yo». «El enterrador es el tío Mestienne». «Era». «¿Cómo era?». «Ha muerto». Fauchelevent lo había previsto todo, excepto que pudiese morir un enterrador, pero también mueren los enterradores. A fuerza de cavar fosas para otros, cavan la suya. El pobre hombre se quedó estupefacto. «Eso no es posible». «Pero es». «El enterrador», dijo débilmente, «es el tío Mestienne». Después de Napoleón vino Luis XVIII. Después de Mestienne, Gribier. Este es mi nombre, compañero. Fauchelevent se puso pálido y examinó a Gribier. Era un hombre alto, delgado, lívido, enteramente fúnebre. Parecía un médico desacreditado convertido en enterrador. Fauchelevent se echó a reír. «¡Ja!», dijo. «¿Cómo se arregla el pícaro mundo? El tío Mestienne ha muerto. ¡Ha muerto! Pero vive el tío Lenoir. ¿Sabéis quién es el tío Lenoir? Es la bota del tinto de A12. Es la bota de Surena. ¡Caramba! Del verdadero Surena de París. Ah, el pobre Mestienne ha muerto. Lo siento, era un buen sujeto, pero vos también lo sois. ¿No es verdad, camarada? Iremos juntos a echar una copa enseguida». El hombre respondió: «Yo he estudiado 4 años y no bebo nunca». El carro fúnebre se había puesto en marcha y seguía la calle ancha del cementerio. Fauchelevent había acortado el paso. Cojeaba más bien de ansiedad que por necesidad. El enterrador iba delante. Fauchelevent examinó de nuevo al inesperado Gribier. Era uno de esos hombres que siendo jóvenes parecen viejos y que son muy fuertes a pesar de su delgadez. «Camarada», dijo Fauchelevent. El hombre se volvió. «Soy el sepulturero del convento». «Sois mi colega», dijo el hombre. Fauchelevent, iliterato pero muy cumplido, conoció que tenía que habérselas con un hombre temible, con un buen hablista. «¿Con que murió el tío Mestienne?», dijo. «Hasta las uñas. Dios consultó su cuaderno de vencimientos, vio que le había llegado el plazo al tío Mestienne, y murió el tío Mestienne». Fauchelevent repitió maquinalmente. «Dios», dijo el enterrador con autoridad, «Dios que es para los filósofos el Padre Eterno y para los jacobinos el Ser Supremo». «Seremos amigos», dijo trémulamente Fauchelevent. «Ya lo somos. Vos sois provinciano y yo soy parisiense». «Dos no son amigos hasta que beben juntos. El que vacía su vaso vacía su corazón. Vais a venir a beber conmigo. A esto nadie se niega. Primero es la obligación». «Estoy perdido», pensó Fauchelevent. Solo faltaban ya algunos pasos para llegar a la calle que conducía al terreno de las monjas. «Provinciano», añadió el enterrador, «tengo que dar pan a 7 bocas, y como tienen que comer, yo no puedo beber». Y añadió con la satisfacción del que inventa una máxima: «Su hambre es enemiga de mi sed». El carro dio la vuelta a un plantío de cipreses, dejó la calle ancha, atravesó otra más estrecha
entró en el terreno inculto y después en la maleza. Esto indicaba la proximidad inmediata de la sepultura. Fauchelevent acortó aún más sus pasos, pero no podía detener el carro. Afortunadamente, la tierra removida y mojada por las lluvias del invierno se pegaba a las ruedas y retardaba la marcha. Fauchelevent se aproximó al enterrador y le dijo en voz baja: «Hay muy buen vino en Argenteuil». «Provinciano», dijo el hombre, «yo no debería ser enterrador. Mi padre era portero en el Prytaneo. Me dedicaba a la literatura, pero hemos tenido muchas desgracias. Mi padre tuvo algunas pérdidas en la bolsa y he tenido que renunciar a ser autor. Sin embargo, soy todavía escritor público». «Luego, ¿no sois enterrador?», dijo Fauchelevent agarrándose a esta rama demasiado débil. «Lo uno no impide lo otro. Acumulo las dos profesiones». Fauchelevent no entendió esta palabra. «Vamos a beber», le dijo. Aquí es preciso hacer una observación. Fauchelevent, por más inquieto que estuviese, convidaba a beber, pero no se había fijado en un punto: ¿quién había de pagar? Casi siempre convidaba él, y pagaba el tío Mestienne. Pero aquel convite era, evidentemente, un resultado de la nueva situación creada por el nuevo enterrador. Le era necesario el convite, pero el viejo jardinero dejaba en la sombra, no sin intención, el proverbial cuarto de hora de Rabelais. Fauchelevent, a pesar de su emoción, no se cuidaba de pagar. El enterrador contestó con una sonrisa de superioridad: «Es preciso comer. He aceptado el cargo de sucesor del tío Mestienne. Cuando uno ha concluido casi sus estudios, es filósofo. He agregado al trabajo de la mano el del brazo, y tengo un biombo de memorialista en el mercado de la calle de Sèvres». «¿Sabéis dónde?» «En el mercado de los paraguas. Todas las criadas de la Cruz Roja vienen a mí, y yo les escribo sus declaraciones a los novios. Por la mañana escribo cartas amorosas y por la tarde abro sepulturas. Tal es la vida, provinciano». El carro avanzaba. Fauchelevent, en el colmo de la inquietud, miraba a todos lados. Gruesas gotas de sudor le caían de la frente. «Pero», continuó el enterrador, «no se puede servir a dos señores, y tengo que elegir entre la pluma y el azadón. El azadón me destroza la mano». El carro fúnebre se detuvo. El monaguillo bajó del coche y detrás de él el sacerdote. Una de las ruedas delanteras subía un poco sobre un montón de tierra. Un poco más allá se veía una fosa abierta. «Vaya una broma», dijo Fauchelevent consternado. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 del libro octavo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 6. Entre cuatro tablas. ¿Quién estaba en el ataúd? Juan Valjean. Juan Valjean, que se había colocado para poder vivir allí dentro y apenas podía respirar. Es ciertamente extraño considerar hasta qué punto nos da seguridad de todo la seguridad de la conciencia. La combinación ideada por Juan Valjean iba perfectamente desde la víspera. Juan Valjean contaba, como Fauchelevent, con el tío Mestienne, y no tenía duda alguna acerca del fin de esta aventura. Imposible es hallar situación más crítica y calma más completa. Las cuatro tablas del ataúd respiraban una paz horrible. La tranquilidad de Juan Valjean tenía algo del reposo de la muerte. Desde el fondo del ataúd había seguido, y seguía, las fases del terrible drama que estaba representando con la muerte. Poco después de haber clavado Fauchelevent la tapa del ataúd, sintió Juan Valjean que le llevaban y luego que rodaba. Conoció también por la suavidad del movimiento que pasaba del empedrado a la arena, es decir, que salía de las calles y entraba en el camino. Al oír un ruido sordo, adivinó que atravesaba el puente de Austerlitz. En la primera parada, conoció que entraba en el Camposanto. En la segunda se dijo: «Aquí está el hoyo».
Sintió que cogían bruscamente la caja y oyó un áspero rozamiento en las tablas. Conoció que ataban una cuerda al ataúd para bajarle a la fosa. Después tuvo una especie de vértigo. Probablemente los sepultureros y el enterrador habían hecho oscilar el ataúd y había bajado la cabeza antes que los pies. Volvió pronto en sí y vio que estaba horizontal e inmóvil. Había llegado al fondo del hoyo. Sintió una especie de frío. Oyó una voz glacial y solemne sobre su cabeza, y escuchó cómo pasaban tan lentamente que podía oírlas palabras en latín que no comprendió. Quidormium interrae pulvere, e vigilabunt, ali invitam aeternam, et ali in opprobium ut videant semper. Una voz infantil contestó: De profundis. La voz grave continuó: Requiem aeternam dona ei, Domine. La voz infantil respondió: Et lux perpetua luceat ei. Oyó sobre la tapa del ataúd como el débil ruido de algunas gotas de agua. Era probablemente agua bendita. Entonces se dijo: Ya va a acabar esto. Tengamos un poco de paciencia. Ahora se irá el cura. Fauchelevent se llevará a beber a Mestienne. Me dejarán. Después vendrá Fauchelevent solo y saldré de aquí. Todo será cosa de una hora. La voz grave volvió a decir: Requiescant in pace. Y la voz infantil: Amén. Juan Valjean, con el oído atento, oyó un ruido como de pasos que se alejaban. Ya se van, pensó, estoy solo. Mas de repente oyó sobre su cabeza un ruido, como el del trueno que despide el rayo. Era una paletada de tierra que caía sobre el ataúd. Después cayó otra. Uno de los agujeros por donde respiraba quedó obstruido. Después cayó otra paletada. Después otra. Hay cosas más fuertes que el hombre más fuerte. Juan Valjean perdió el conocimiento. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 del libro octavo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 7. Donde verá el lector el origen de la frase «guarda la cédula». Veamos qué era lo que había pasado por cima del ataúd en que yacía Juan Valjean. Así que partió el carro y el sacerdote y el monago subieron en el coche y partieron también, Fauchelevent, que no separaba los ojos del enterrador, le vio inclinarse y coger la pala que estaba clavada verticalmente en el montón de tierra. Entonces Fauchelevent tomó una resolución suprema. Se colocó entre la fosa y el enterrador, cruzó los brazos y le dijo: «Yo pago». El enterrador le miró asombrado y le respondió: «¿El qué?». Fauchelevent repitió: «Yo pago». «¿El qué?». «El vino». «¿Qué vino?». «El de Argenteuil». «¿Dónde está ese Argenteuil?». «En el buen membrillo». «Déjame en paz», dijo el enterrador. Y arrojó una paletada de tierra sobre el ataúd, que despidió un sonido ronco. Fauchelevent se sintió desfallecido y a punto de caer en la olla, y gritó con una voz con que se mezclaba la opresión de la agonía: «Camarada, antes de que cierren el buen membrillo». El enterrador cogió una nueva paletada de tierra. Fauchelevent continuó: «Yo pago», y cogió por el brazo al enterrador. «Escuchadme, camarada», le dijo. «Soy el enterrador del convento y vengo para ayudaros. Esto podemos hacerlo a la noche. Principiemos por beber un trago». Y al mismo tiempo que hablaba y se agarraba a esta insistencia desesperada, se hacía esta lúgubre reflexión: «¿Y cuando haya bebido, se emborrachará?». «Provinciano», dijo el enterrador, «si lo queréis absolutamente, consiento. Beberemos, pero después del trabajo, antes de ningún modo». Y levantó la paletada. Fauchelevent le detuvo. «Argenteuil de a 6».
Ah, dijo el enterrador, sois campanero. Din don, din don. ¿No sabéis más que decir eso? Andad, idos a tocar. Y arrojó a la fosa la segunda paletada. Fauchelevent llegó al momento en que ya no sabe el hombre lo que dice. Vamos a beber, gritó. Yo soy el que paga. Después que hayamos enterrado a la joven, dijo el enterrador, y echó la tercera paletada. Después clavó la pala en la tierra y añadió: Mirad, va a hacer frío esta noche, y la muerta nos gritaría como si la dejásemos sin ropa. En este momento, al llenar la pala se encorvaba y dejaba ver entreabierto el bolsillo de la blusa. La vista extraviada de Fauchelevent cayó maquinalmente sobre este bolsillo y se detuvo. El sol no se había ocultado aún bajo el horizonte. Había aún bastante luz para que pudiese distinguirse una cosa blanca en el fondo de aquel bolsillo abierto. La pupila de Fauchelevent despidió todo el fuego que pueden despedir unos ojos picardos. Se le acababa de ocurrir una idea. Sin que el enterrador, ocupado solo en llenar la pala, lo notara, le metió la mano en el bolsillo por detrás y sacó la cosa blanca que contenía. El enterrador arrojó en la fosa la cuarta paletada. Cuando se volvía para coger la quinta, Fauchelevent le miró tranquilamente y le dijo: A propósito, novato, ¿tenéis vuestra cédula? El enterrador se quedó parado. ¿Qué cédula? El sol se va a acostar. ¿Y qué? ¿Se pondrá el gorro de dormir? Van a cerrar la verja del cementerio. ¿Y qué? ¿Tenéis la cédula? Ah, mi cédula, dijo el enterrador, y la buscó en el bolsillo. Después de registrar un bolsillo, registró el otro. Después pasó a los del chaleco, miró el primero y luego el segundo. No, dijo, no tengo la cédula. La habré olvidado. 15 francos de multa, dijo Fauchelevent. El enterrador se puso verde. El verde es la palidez de las fisonomías lívidas. ¡Ay, Jesús, Dios mío!, exclamó. 15 francos de multa. 3 napoleones, dijo Fauchelevent. El enterrador dejó caer la pala. Llegó su vez a Fauchelevent. Ah, dijo, novato, no hay que desesperarse. No se trata de suicidarse, ni de aprovechar esta fosa. 15 francos son 15 francos, y aún podéis no pagarlos. Yo soy viejo en el oficio, vos sois nuevo, y conozco dónde las dan y dónde las toman. Voy a daros un consejo de amigo. Hay sobre todo una cosa evidente, que el sol se pone, que toca ya en la cúpula, y que el cementerio va a cerrarse dentro de 5 minutos. Es verdad, dijo el enterrador. En 5 minutos no tenéis tiempo para llenar la fosa, que es profunda como un demonio, y llegar a tiempo antes de que cierren la verja. Es verdad. En ese caso pagaréis 15 francos de multa. 15 francos. Pero tenéis tiempo para... ¿Dónde vivís? A 2 pasos de la barrera, 1/4 de hora de aquí, en la calle de Vaugirard, número 87. Pues tenéis tiempo, levantando bien los pies, para salir enseguida. Es verdad. Una vez fuera de la verja, corréis a vuestra casa, cogéis la cédula, volvéis, el guarda os abrirá, y como traéis la cédula, no hay multa. Enterráis al muerto y yo me quedo guardándole para que no se escape. Os debo la vida, provinciano. Dejadme libre el campo. El enterrador, lleno de agradecimiento, le apretó la mano y partió corriendo. Así que hubo desaparecido en la maleza, Fauchelevent escuchó sus pasos que se alejaban. Después se inclinó hacia la fosa y dijo en voz baja: «¡Señor Magdalena!». Nadie respondió. Fauchelevent tembló. Se dejó caer en la fosa más bien que bajó. Se echó sobre el ataúd y gritó: «¿Estáis ahí?». Continuó el silencio en la tumba. Fauchelevent
Privado casi de respiración por el temblor que sentía, sacó el escoplo y el martillo e hizo saltar la tapa de la caja. El rostro de Juan Valjean apareció en el crepúsculo pálido y con los ojos cerrados. Fauchelevent sintió que se le erizaban los cabellos. Se puso en pie y se apoyó de espaldas en la pared de la fosa, casi cayéndose sobre el ataúd. Miró a Juan Valjean. Juan Valjean yacía pálido e inmóvil. Fauchelevent murmuró en una voz baja como un soplo: «¡Está muerto!». Y enderezándose, cruzó los brazos tan violentamente que se golpeó los hombros con ambos puños. «Buen modo he tenido de salvarle», dijo. Entonces el pobre hombre se puso a sollozar y a hablar. El monólogo existe en la naturaleza. Las grandes emociones nos hacen hablar alto. «El tío Mestienne tiene la culpa. ¿Por qué se ha muerto ese imbécil? ¿Qué necesidad tenía de morirse cuando hacía falta? Él ha dado la muerte al señor Magdalena. Señor Magdalena, está en el ataúd, todo ha concluido. Ah, ¿es esto tener sentido común? Ay, Dios mío, está muerto. ¿Y qué voy a hacer yo ahora de su niña? ¿Qué va a decir la frutera? Pero es posible, Dios mío, que un hombre como este muera así. Cuando me acuerdo de que se metió debajo de mi carreta... Señor Magdalena, se ha asfixiado. Bien, decía yo, pero no quiso creerme. Vaya una picardía que he hecho. Ha muerto este buen hombre, el mejor hombre que había entre los buenos de Dios. Y su niña. Yo no vuelvo allá. Me quedo aquí. Haber hecho una cosa como esta, haber llegado a esta edad para ser dos viejos locos. Pero, ¿cómo entró en el convento? Por aquí empezó. No se deben hacer esas cosas, señor Magdalena. Señor Magdalena. Señor Magdalena. Magdalena. Señor alcalde. No me oye. ¿Cómo saldremos ahora de esta? Y se mesaba los cabellos. Oyóse en aquel momento, a lo lejos, por entre los árboles, un chirrido agudo. Era la verja del cementerio que se cerraba. Fauchelevent se inclinó sobre Juan Valjean y retrocedió bruscamente todo lo que se puede retroceder en una sepultura. Juan Valjean tenía los ojos abiertos y le miraba. Ver una muerte es una cosa horrible, pero ver una resurrección no lo es menos. Fauchelevent se quedó petrificado, pálido, confuso, rendido por el exceso de las emociones, sin saber si tenía que habérselas con un muerto o con un vivo, y mirando a Juan Valjean que le miraba. «Me he dormido», dijo Juan Valjean, y se sentó. Fauchelevent cayó de rodillas. «¡Santa Virgen!», exclamó. «¿Me habéis dado un susto?». Después se levantó y dijo: «Gracias, señor Magdalena». Juan Valjean estaba solo desmayado. El aire libre le volvió el conocimiento. La alegría es el reflujo del temor. Fauchelevent tuvo que hacer casi tanto como Juan Valjean para volver en sí. «No habéis muerto. Oh, cuánto ánimo tenéis. Os he llamado tanto que habéis despertado. Cuando os vi con los ojos cerrados, dije: bien, se ha asfixiado. Oh, me hubiera vuelto loco, pero loco furioso, loco de atar. Me hubieran llevado a Bicêtre. ¿Qué había yo de hacer si hubierais muerto? Y vuestra niña, la frutera no hubiera sabido nada. Se le deja la niña en los brazos y el abuelo ha muerto. ¡Qué historia! Santos del paraíso, qué historia. Ah, pero vivís. Todo se acabó. Tengo frío, dijo Juan Valjean. Estas palabras recordaron a Fauchelevent la realidad, que era urgente. Aquellos dos hombres, aunque vueltos en sí, tenían, sin saber por qué, turbado el espíritu. Sentían una cosa extraña, que era el reflejo del siniestro lugar en que estaban. «Salgamos pronto de aquí», dijo Fauchelevent. Metió la mano en el bolsillo y sacó una calabacita de que se había provisto. «Lo primero un trago», dijo. La calabaza acabó lo que la brisa había empezado. Juan Valjean bebió un sorbo de aguardiente
y entró en plena posesión de sí mismo. Salió del ataúd y ayudó a Fauchelevent a clavar la tapa. 3 minutos después estaban fuera de la olla. Fauchelevent estaba tranquilo por lo demás. Había calculado bien el tiempo. El cementerio estaba cerrado y no había que temer la llegada del enterrador Gribier. El recluta estaría en su casa buscando la cédula sin encontrarla, porque la tenía Fauchelevent en el bolsillo, y sin cédula no podía entrar en el cementerio. Fauchelevent cogió la pala y Juan Valjean el azadón, y enterraron el ataúd vacío. Cuando estuvo llena la fosa, dijo Fauchelevent: «Vámonos, yo llevo la pala, llevad el azadón». Cerraba ya la noche. Juan Valjean encontró alguna dificultad para moverse y para andar. En el ataúd se había enfriado y había tomado algo del cadáver. La anquilosis de la muerte le había cogido entre 4 tablas y le fue necesario, por decirlo así, deshelarse del sepulcro. «Estáis yerto», dijo Fauchelevent. «Es lástima que yo sea cojo, correríamos un poco». «Bah», respondió Valjean, «4 pasos me bastan para dar fuerza a las piernas». Se fueron por el mismo camino que había llevado el carro fúnebre. Cuando llegaron a la verja, cerrada ya, y al cuarto del guarda, Fauchelevent, que llevaba en la mano la cédula del enterrador, la echó en la caja. El guarda tiró de la cuerda, se abrió la puerta y salieron. «Qué bien va todo. Habéis tenido una idea magnífica, señor Magdalena», dijo Fauchelevent. Atravesaron la barrera Vaugirard lo más fácilmente del mundo. En las cercanías de un cementerio, una pala y un azadón son 2 pasaportes. La calle de Vaugirard estaba desierta. «Señor Magdalena», dijo Fauchelevent, sin dejar de andar y alzando la vista hacia las casas, «tenéis mejor vista que yo. Enseñadme el número 87. Aquí está precisamente». «No hay nadie en la calle», respondió Fauchelevent. «Dadme el azadón y esperadme 2 minutos». Fauchelevent entró en el número 87. Subió al último piso, guiado por el instinto que lleva siempre al pobre hacia el tejado, y llamó en la oscuridad a la puerta de una buhardilla. Una voz respondió: «Adelante». Era la voz de Gribier. Fauchelevent empujó la puerta. El cuarto del enterrador era, como todas esas infelices habitaciones, un desván sin amueblar, lleno de trastos. Un cajón, un ataúd quizá, servía de cómoda. Una orza de manteca hacía de fuente. Una estera de cama. El suelo hacía las veces de sillas y de mesa. En un rincón, sobre un harapo, que era un retazo viejo de alfombra, estaba una mujer delgada, rodeada de niños que formaban un grupo confuso. Toda la habitación indicaba un gran desorden. Parecía que había sucedido un temblor de tierra para uno solo. Las tapias estaban abiertas, los harapos esparcidos, el cántaro roto, la madre había llorado, los hijos habían recibido algún golpe, probablemente, huellas todas de un registro rigoroso y extraordinario. Conocíase que el enterrador había buscado en vano su cédula y hecho responsable de esta pérdida a todo el mundo en la casa, desde el cántaro hasta su mujer. Gribier parecía desesperado. Pero Fauchelevent deseaba demasiado el fin de la aventura para observar este lado triste de su triunfo. Entró pues y dijo: «Os traigo la pala y el azadón». Gribier le miró estupefacto. «¿Sois vos, provinciano?» «Mañana encontraréis la cédula en casa del guarda del cementerio», y dejó la pala y el azadón en el suelo. «¿Qué quiere decir esto?», preguntó Gribier. «Quiere decir que habéis dejado caer la cédula del bolsillo, que la encontré en el suelo después que os marchasteis, que he enterrado al muerto y cubierto la fosa, que he hecho vuestro trabajo, que el guarda os dará la cédula y que no pagaréis 15 francos. Esto es todo, recluta». «Gracias, provinciano», exclamó Gribier, deslumbrado de alegría. «La primera vez seré yo el que pague». Fin del capítulo 7.
Capítulo 8 del libro octavo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 8. Interrogatorio de felices resultados. Una hora después, en la oscuridad de la noche, 2 hombres y una niña se presentaron en el número 62 de la calle Picpus. El más viejo de los dos cogió el llamador y llamó. Eran Fauchelevent, Juan Valjean y Cosette. Los 2 hombres habían ido a buscar a Cosette a casa de la frutera de la calle del Camino Verde, donde la había dejado Fauchelevent la víspera. Cosette había pasado estas 24 horas sin comprender nada y temblando silenciosamente. Temblaba tanto que no había llorado, no había comido ni dormido. La pobre frutera le había hecho 1000 preguntas sin conseguir más respuesta que una mirada triste, siempre la misma. Cosette no había dejado traslucir nada de lo que había oído y visto en los últimos días. Adivinaba que estaba atravesando una crisis y conocía que era necesario ser prudente. ¿Quién no ha experimentado el terrible poder de estas 3 palabras pronunciadas en cierto tono al oído de un niño aterrado? No digas nada. El miedo es mudo. Por otra parte, nadie guarda un secreto como un niño. Solo cuando después de estas 24 horas había vuelto a ver a Juan Valjean, había arrojado tal grito de alegría que cualquier hombre pensativo hubiera adivinado en él la salida de un abismo. Fauchelevent era del convento y sabía la contraseña. Todas las puertas se abrieron. Así se resolvió el doble y difícil problema, salir y entrar. El portero, que tenía ya sus instrucciones, abrió la puertecita que ponía en comunicación el patio y el jardín, y que hace 20 años se veía aún desde la calle, en la pared del fondo del patio, enfrente de la puerta cochera. El portero introdujo a los 3 por esta puerta, y desde allí pasaron al locutorio reservado, donde el día anterior había tomado Fauchelevent las órdenes de la priora. La priora, con el rosario en la mano, les esperaba ya. A su lado estaba de pie con el velo echado una madre vocal. Una discreta vela alumbraba, o por mejor decir, hacía que alumbraba el locutorio. La priora examinó a Juan Valjean. Nada escudriña tanto como unos ojos bajos. Después le preguntó: ¿Sois el hermano? Sí, reverenda madre, respondió Fauchelevent. ¿Cómo os llamáis? Fauchelevent respondió: Último Fauchelevent. Había tenido en efecto un hermano llamado Último, que había muerto. ¿De dónde sois? Fauchelevent respondió: De Picquigny, cerca de Amiens. ¿Qué edad tenéis? Fauchelevent respondió: 50 años. ¿Qué oficio? Fauchelevent respondió: jardinero. ¿Sois buen cristiano? Fauchelevent respondió: Todos lo son en nuestra familia. ¿Es vuestra esta niña? Fauchelevent respondió: Sí, reverenda madre. ¿Sois su padre? Fauchelevent respondió: Su abuelo. La madre vocal dijo entonces a la priora en voz baja: Responde bien. Juan Valjean no había pronunciado una sola palabra. La priora miró a Cosette con atención y dijo a media voz a la madre vocal: Será fea. Las 2 madres hablaron algunos minutos en voz baja en el rincón del locutorio, y después se volvió la priora y dijo: Tío Fauvent, buscaréis otra rodillera con campanilla. Ahora hacen falta 2. En efecto, al día siguiente se oían 2 campanillas en el jardín, y las religiosas no podían resistir el deseo de levantar una punta del velo. En el fondo del jardín y bajo los árboles se veía cavar a 2 hombres, Fauchelevent y otro. Extraordinario acontecimiento. Rompióse el silencio y llegaron a decir en voz baja: Es un ayudante del jardinero. Las madres vocales añadían: Es un hermano del tío Fauvent. Juan Valjean se había ya instalado formalmente.
Tenía su rodillera de cuero y su campanilla. Era ya una cosa oficial. Se llamaba Último Fauchelevent. La causa más eficaz de su admisión había sido esta observación de la priora sobre Cosette: «Será fea». Así que la priora dijo este pronóstico, se hizo amiga de Cosette y la admitió en el colegio como educanda de caridad. Todo esto es muy lógico. Por más que no haya espejos en el convento, las mujeres tienen la conciencia de su fisonomía, y las jóvenes que se creen bonitas no se dejan hacer monjas fácilmente. La vocación voluntaria está en razón inversa de la belleza, y por esto se espera más de las feas que de las hermosas. De aquí proviene una viva afición a las fealdades. La aventura que hemos referido engrandeció al buen viejo Fauchelevent, que consiguió un triple triunfo. Cerca de Juan Valjean, a quien salvó y dio asilo. Cerca del enterrador Gribier, que se decía: «Me ha librado de pagar la multa». Cerca del convento, que gracias a él, conservando el cuerpo de la Madre Crucifixión, había podido eludir el pago del tributo al César y cumplir la voluntad de la difunta. Hubo un ataúd con cadáver en el pequeño Picpus y un ataúd sin cadáver en el cementerio Vaugirard. El orden público se turbó sin duda profundamente, pero nadie lo notó. En cuanto al convento, su gratitud para con Fauchelevent fue muy grande, de modo que llegó a ser el mejor de los criados y el mejor de los jardineros. En la primera visita del arzobispo, la priora contó todo a su ilustrísima, confesándose un poco culpada, pero gloriándose también. El arzobispo, al salir del convento, habló de ello con elogio y en secreto al señor Latil, confesor del hermano del rey, y después al cardenal arzobispo de Reims. La fama de Fauchelevent corrió tierras y llegó a Roma. Hemos visto una carta dirigida por el papa reinante, entonces León XII, a un pariente suyo de la Nunciatura de París, llamado como él de la Genga, en la cual se lee lo siguiente: «Parece que hay en un convento de París un excelente jardinero que es un santo varón, llamado Faubin, pero ninguna noticia de este triunfo llegó a la cabaña de Fauchelevent, que siguió injertando, escardando y cubriendo sus melones, sin tener la menor idea de su excelencia y de su santidad. No tenía de su gloria más noticias que las que pudiera tener de la suya el buey de Durham o de Surrey, cuyo retrato se publicó en el Illustrated London News, con esta inscripción: «Buey que ha ganado el premio en la exposición de animales de cuernos». Fin del capítulo 8. Capítulo 9 del libro octavo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 9. Clausura. Cosette continuó guardando silencio en el convento. Creíase sencillamente hija de Juan Valjean, y como por otra parte nada sabía, nada podía contar, y en todo caso no hubiera descubierto nada. Hemos dicho ya que nada enseña el silencio a los niños como la desgracia, y Cosette había padecido tanto que todo lo temía, hasta su voz y su respiración. Cuántas veces una palabra había hecho caer sobre ella una avalancha, pero había principiado a tranquilizarse desde que estaba con Juan Valjean. Se acostumbró muy pronto al convento. Solamente echaba de menos a Catalina, pero no se atrevía a decirlo. Sin embargo, una vez dijo a Juan Valjean: «Padre, si lo hubiera sabido, la habría traído conmigo». Cosette, al entrar de educanda, tuvo que tomar el traje de las colegialas de la casa. Juan Valjean consiguió que le volviesen los vestidos que dejó, es decir, el mismo traje de luto con que la vistió cuando la sacó de las garras de los Thénardier. El traje no estaba aún muy usado. Juan Valjean guardó el vestido, las medias de lana y los zapatos con mucho alcanfor, y otros aromas que abundan en los conventos, en un baulito que pudo procurarse. Lo puso sobre una silla al lado de su cama, y llevaba siempre la llave consigo. «Padre», le dijo un día Cosette, «¿qué tiene esta caja que huele tan bien?» El tío Fauchelevent, además de la gloria que acabamos de decir y que él ignoró, fue recompensado por su buena acción.
En primer lugar, tuvo la satisfacción de su conciencia, y además tuvo menos trabajo, dividiéndole con Juan Valjean. Por último, como le gustaba mucho el tabaco, estando al lado del señor Magdalena, tomaba triple cantidad que antes, y con mucho más placer, porque era el señor Magdalena el que pagaba. Las monjas no adoptaron el nombre de último, y llamaron a Juan Valjean el otro Fauvent. Si aquellas santas mujeres hubieran tenido la perspicacia de Javert, habrían notado que cuando había que salir fuera para las necesidades del jardín, salía siempre el Fauchelevent mayor, el viejo, el delicado, el cojo y nunca el otro. Pero ya fuese porque los ojos, siempre fijos en Dios, no saben espiar, o porque estuviesen ocupadas en espiarse unas a otras, lo cierto es que no notaron nada. Juan Valjean, por lo demás, hizo muy bien en estarse quieto y no moverse, porque Javert vigiló el barrio por espacio de mucho más de un mes. El convento era para Juan Valjean como una isla rodeada de abismos. Aquellos 4 muros eran el mundo para él. Tenía bastante cielo para estar tranquilo y tenía a Cosette para ser feliz. Empezó, pues, para él una vida muy grata. Vivía con el tío Fauchelevent en la barraca del jardín, choza de argamasa que existía aún en 1845, y se componía, como hemos dicho, de 3 piezas completamente desamuebladas, que sólo tenían las paredes. El tío Fauchelevent había cedido la principal al señor Magdalena, por más que Juan Valjean se había opuesto a ello. La pared de este cuarto, además del clavo destinado a colgar la rodillera y la cesta que usaba Fauchelevent, estaba adornada de un papel moneda realista de 1793. Pegado a la pared por cima de la chimenea, veíase el facsímile exacto. Armée catholique. De par le roi. Bon commerciable de 10 livres. Pour objet fourni à l'armée. Remboursable à la paix. Charry 3. Numéro 10390. Este asignado vendeano había sido puesto allí por el jardinero precedente, antiguo Juan que había muerto en el convento y a quien había sucedido Fauchelevent. Juan Valjean trabajaba todos los días en el jardín y era muy útil. Había sido en su juventud podador y no extrañaba la jardinería. El lector recordará que conocía todo género de recetas y de secretos de cultivo y sacó de ellas partido. Casi todos los árboles del jardín eran silvestres, los injertó y los hizo dar excelentes frutas. Cosette tenía licencia para pasar todos los días 1 hora a su lado. Como las hermanas estaban siempre tristes y Juan Valjean era tan amable, la niña comparaba y le adoraba. A la hora puntual corría hacia la barraca, y cuando entraba en la casucha se llenaba de alegría. Juan Valjean se explayaba y sentía crecer su dicha con la de Cosette. La alegría que inspiramos tiene el doble encanto de que, lejos de debilitarse con el reflejo, vuelve a nosotros más intensa. En las horas de recreo, Juan Valjean miraba desde lejos cómo jugaba y reía Cosette, y distinguía su risa de la risa de las demás, porque Cosette reía ya. La figura de la niña hasta se había cambiado en cierto modo. Había perdido lo sombrío. La risa es el sol, disipa las nubes de la fisonomía. Cuando concluía el recreo y volvía al convento, Juan Valjean miraba a las ventanas de la clase, y por la noche se levantaba para mirar las ventanas del dormitorio. Pero Dios tiene sus caminos. El convento contribuía, como Cosette, a mantener y completar en Juan Valjean la obra del obispo. Es cierto que la virtud por un lado llega hasta el orgullo. Solo está separada de él por un puentecillo hecho por el diablo. Juan Valjean estaba quizá cerca de este puente cuando la providencia le llevó al pequeño Picpus. Mientras no se había comparado más que con el obispo, se había creído indigno y había sido humilde. Pero desde que hacía algún tiempo se comparaba con los hombres, había principiado a nacer en él el orgullo. Quién sabe si tal vez, y poco a poco, habría concluido por volver al odio.
el convento le detuvo en esta pendiente. Era aquel el segundo lugar de cautividad que veía. En su juventud, en lo que había sido para él el principio de la vida, y después recientemente aún, había visto otro lugar horroroso, terrible, cuyos rigores había considerado como la iniquidad de la justicia y como el crimen de la ley. A la sazón, después del presidio, veía el claustro, y pensando en que había estado en el presidio y que era espectador del claustro, los confrontaba con ansiedad en su imaginación. Algunas veces se apoyaba en la pala y descendía lentamente por la espiral sin fin de la meditación. Recordaba a sus antiguos compañeros y su gran miseria. Se levantaba al amanecer y trabajaban hasta la noche. Apenas les permitían dormir. Se acostaban en camas de campaña y sólo se les toleraba un colchón de 2 pulgadas de grueso, en salas que no tenían lumbre más que en los meses más crudos del año. Vestían una horrible chaqueta roja y se les permitía usar por gracia un pantalón de tela en los grandes calores y una manta de lana en los fríos excesivos. No bebían vino ni comían carne, sino cuando iban al trabajo. Vivían sin nombre, solo eran conocidos por números. Estaban casi convertidos en cifras, y vivían con los ojos bajos, la voz baja, los cabellos cortados, bajo la vara y en la vergüenza. Después su espíritu se dirigía a los seres que tenía ante la vista. Estos seres vivían también con los cabellos cortados, los ojos bajos, la voz baja, no en la vergüenza, pero sí en medio de la burla del mundo, no con la espalda herida por el látigo, pero sí destrozada por las disciplinas. También estos seres habían perdido su nombre entre los hombres. Solo eran conocidos por austeros apelativos. Nunca comían carne, jamás bebían vino. Muchos días estaban en ayunas hasta la noche. Traían no una chaqueta roja, sino un sudario negro de lana pesado en el verano, ligero en el invierno, y no podían quitarle ni añadirle nada. No tenían ni aún el recurso de la tela y de la lana. 6 meses del año llevaban camisas de buriel que les producían calentura. Vivían no en salas calentadas solo los días de riguroso frío, sino en celdas donde nunca se encendía lumbre. Dormían no en colchones de 2 pulgadas de grueso, sino sobre paja. Por último, ni aún se les permitía dormir. Todas las noches, después de un día de trabajo, debían despertar en el cansancio del primer sueño. Cuando empezaban a dormir y a calentarse, debían levantarse y rezar en una capilla helada y sombría, de rodillas sobre la piedra. En ciertos días, cada uno de estos seres, a su vez, permanecía 12 horas consecutivas arrodillado sobre el mármol o prosternado con la cara en el suelo y los brazos en cruz. Los otros eran hombres, estos eran mujeres. ¿Y qué habían hecho aquellos hombres? Habían robado, violado, saqueado, matado, asesinado. Eran bandidos, falsarios, envenenadores, incendiarios, asesinos, parricidas. ¿Y qué habían hecho estas mujeres? Nada. De un lado, el salteamiento, el fraude, el dolo, la violencia, la lubricidad, el homicidio, todos los géneros de sacrilegio, todas las variedades del crimen. De otro lado, una sola cosa, la inocencia. La inocencia perfecta, casi llevada hasta una misteriosa asunción, unida a la tierra por la virtud y al cielo por la santidad. De un lado, confidencias de crímenes que se hacen en voz baja, de otro, la confesión de faltas hecha en alta voz. ¿Y qué crímenes? ¿Y qué faltas? De un lado, miasmas, del otro, inefable perfume. De un lado, la peste moral, vigilada por centinelas de vista, cercada de cañones, devorando lentamente a sus apestados. Del otro, una casta unión de todas las almas en el mismo foco. Allí las tinieblas, aquí la sombra, pero una sombra llena de claridad y una claridad llena de fulgores. Ambos eran lugares de esclavitud, pero en el primero era posible la redención. Tenía un límite legal siempre esperado y además la evasión. En el segundo, la perpetuidad
y por toda esperanza la extremidad lejana del porvenir, esa luz de libertad que los hombres llaman muerte. En el primero, el hombre estaba solo encadenado por una cadena, en el segundo, por la fe. ¿Qué salía del primero? Una inmensa maldición, el rechinamiento de dientes, el odio, la perversidad desesperada, un grito de rabia contra la sociedad humana, un sarcasmo contra el cielo. ¿Qué salía del segundo? La bendición y el amor. En estos dos lugares tan semejantes y tan diversos, estas dos clases de seres realizaban una misma cosa, la expiación. Juan Valjean comprendía muy bien la expiación de los primeros, la expiación personal, la expiación por sí mismo, pero no comprendía la otra, la de aquellas criaturas sin mancha, y se preguntaba temblando: ¿expiación de qué? ¿Qué expiación? Y en su conciencia respondía una voz, la más divina de las generosidades humanas, la expiación por los demás. Aquí nos reservamos toda teoría personal. No somos más que narradores. Nos ponemos bajo el punto de vista de Juan Valjean y traducimos sus impresiones. Tenía ante su vista el vértice sublime de la abnegación, la cumbre más alta de la virtud, la inocencia que perdona las faltas de los hombres y las expía en su lugar, la servidumbre practicada, la tortura aceptada, el suplicio reclamado por las almas que no han pecado, para librar de él a las almas que le han cometido, el amor de la humanidad abismándose en el amor de Dios, pero permaneciendo distinto y suplicante, débiles seres que unen la miseria de los condenados a la sonrisa de los escogidos. Y entonces recordaba que se había atrevido a quejarse. Muchas veces, en medio de la noche, se levantaba para escuchar el canto de agradecimiento de aquellas criaturas inocentes y abrumadas de rigor, y sentía frío en las venas al pensar que los que eran castigados con justicia no elevaban la voz hacia el cielo más que para blasfemar, y que él, miserable, había amenazado a Dios. Y cosa extraña que le hacía meditar profundamente como un aviso en voz baja de la misma providencia. Todos los esfuerzos que había hecho para salir del otro lugar de expiación, el escalamiento, la ruptura de la prisión, el peligro aceptado hasta la muerte, la ascensión difícil y brusca, había tenido que hacerlos igualmente para entrar en este segundo lugar. ¿Era acaso este el símbolo de su destino? Aquella casa era también una prisión, y se parecía lúgubremente a la otra casa de que había huido, y sin embargo nunca se le había ocurrido esta semejanza. Vea allí rejas, cerrojos, barras de hierro. ¿Para qué? Para guardar ángeles. Aquellas altas tapias que había visto cercando a tigres, las miraba ahora alrededor de corderos. Aquel era un lugar de expiación y no de castigo, mas no por esto era menos austero, menos lúgubre, menos inexorable que el otro. Aquellas vírgenes andaban más oprimidas que los presidiarios. Un viento frío y rudo, el viento que había helado su juventud, atravesaba el foco enrejado y encadenado de los buitres. Una brisa más áspera y más dolorosa soplaba en la jaula de las palomas. ¿Por qué? Cuando pensaba en estas cosas, se abismaba su espíritu en el misterio de la sublimidad. En estas meditaciones desaparecía el orgullo, dio toda clase de vueltas sobre sí mismo, y conoció que era malo, y lloró muchas veces. Todo lo que había sentido su alma en 6 meses le llevaba de nuevo a las santas máximas del obispo. Cosette por el amor, el convento por la humildad. Algunas veces a la caída de la tarde, en el crepúsculo, a la hora en que el jardín estaba desierto, se le veía de rodillas en medio del paseo que costeaba la capilla, delante de la ventana por donde había mirado la primera noche, vuelto hacia el sitio en que sabía que la hermana que hacía el desagravio estaba prosternada en oración. Rezaba arrodillado ante esta monja. Parecía que no se atrevía a arrodillarse directamente delante de Dios. Todo lo que le rodeaba, aquel jardín pacífico, aquellas flores embalsamadas, aquellas niñas dando gritos de alegría, aquellas mujeres graves y sencillas, aquel claustro silencioso, le penetraban lentamente, y poco a poco su alma iba adquiriendo el silencio del claustro, el perfume de las flores,
la paz del jardín, la ingenuidad de las monjas y la alegría de las niñas. Además, recordaba que precisamente 2 casas de Dios le habían acogido en los momentos críticos de su vida. La primera, cuando todas las puertas se le cerraban y le rechazaba la sociedad humana. La segunda, cuando la sociedad humana volvía a perseguirle y el presidio volvía a solicitarle. Sin la primera, hubiera caído en el crimen; sin la segunda, en el suplicio. Su corazón se deshacía en agradecimiento y amaba cada día más. Muchos años pasaron así. Cosette iba creciendo. Fin del capítulo 9 y fin del tomo 2 y de la segunda parte.